Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Así santo, que admirável. los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este pasaje fue uno de los pasajes que usamos el domingo pasado para hablar de la importancia o del mandamiento del bautismo. Los hermanos recuerdan, los que recibieron la palabra que fueron bautizados. ¿Y qué sucedió? Y se añadieron a la iglesia. Y en el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces hoy vamos a hablar de la ordenanza, hermanos, del partimiento del pan, lo que se ha conocido como la Santa Cena en la historia de la iglesia. Ahora, esta práctica bíblica normal de una iglesia es una práctica que fue establecida directamente por el Señor. A diferencia del Señor, que el Señor no bautizó a ninguno, pero Él mandó bautizar, la cena la estableció el mismo Señor, como un mandamiento, como un memorial, como una ordenanza que debería caracterizar a sus apóstoles y las iglesias que ellos habrían de fundar. Entonces hoy vamos a ver cómo la cena era uno de los ingredientes centrales de la vida de la iglesia del primer siglo, cómo el culto y la adoración tenía como ingrediente principal este gran memorial. Entonces vamos a ver el pasaje de Lucas 22, donde el mismo Señor establece el mandamiento y la ordenanza de la Santa Cena. Por eso hace 8 días decíamos que tanto el bautismo como la Santa Cena son las dos ordenanzas o los dos memoriales o los dos sacramentos, como se ha dicho en la historia de la iglesia, que tiene la iglesia cristiana. Dios nos mandó a bautizar como un acto visible del testimonio público de aquellas personas que se han convertido, pero también nos mandó celebrar la Santa Cena como un acto público en memoria del nuevo pacto basado en el sacrificio y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Y dice ahí Lucas 22, verso 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, la Santa Cena es un memorial del Señor, establecido por el propio Señor y mandado por el propio Señor. La iglesia en el primer siglo tomó esto muy en serio, hermano. Usted va a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, como el pasaje que leíamos, que ellos perseveraban en esta práctica. Usted va a ver en la historia de la iglesia que los primeros 3 siglos la iglesia fue muy fiel y muy diligente a esta práctica. Ahora nosotros tenemos un cristianismo donde usted va a muchos lugares, a muchas iglesias y pasan meses sin que los cristianos celebren la cena. Eso no es ni normal ni es bíblico. Y es una desobediencia al mandamiento que el Señor mismo estableció.
Ahora, yo quiero usar un poco, porque la vez pasada hablábamos de la circuncisión en relación al bautismo, pero yo quiero hablar un poco porque hay unos principios muy interesantes que vamos a ver en relación a la cena, con una celebración y una fiesta que estaba ligada a la cena que practicaron los judíos por miles de años, cientos de años, y es la Pascua. Es más, si usted mira el pasaje ahí en el verso 14, cuando el Señor establece la cena, Él la establece en medio de la conmemoración y la celebración de la Pascua. Y eso no es casualidad, porque hay un ingrediente muy ligado entre la antigua celebración de la Pascua de los judíos y la celebración del nuevo pacto en la cena por parte de la iglesia. Dice ahí en el verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea que el establecimiento de la cena que el Señor hace aquí en este pasaje, el último día que estuvo con los apóstoles, fue en medio de la celebración de la Pascua. Y eso es muy importante, porque para los apóstoles el sacrificio de Cristo es el cumplimiento perfecto de la Pascua. Y está ligada a esa celebración en algunos aspectos que, como dice el autor a Hebreos, la Pascua y los rituales del antiguo pacto, del antiguo culto, del antiguo celebrar de Dios por la ley, era una figura y una sombra del nuevo pacto. Mire cómo lo dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 5 verso 7. Usted va a ver que Pablo entendió, como los apóstoles, que la cena está muy enraizada a la celebración de la Pascua. Dice 1 Corintios 5 verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua... O sea, no es que vamos a celebrar la Pascua de los judíos, pero la iglesia tenía una gran Pascua, ¿sí? La nuestra. Así como se acuerdan que hablaba de la circuncisión que ellos oficiaban en la carne, pero también Pablo habla de la circuncisión de Cristo, no hecha con manos de hombres. Así tenemos una celebración antigua de la Pascua, pero Pablo ahora nos dice que nuestra Pascua, dice ahí que es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. O sea que el sacrificio y la obra de Cristo es la verdadera Pascua, así podemos decir, de la cual la antigua Pascua era una sombra. Pero acuérdese que la sombra y la figura a veces nos dan muchos ejemplos, nos da mucha enseñanza de lo que es la realidad celestial. Entonces, para los apóstoles había un vínculo entre la muerte de Cristo, la obra de Cristo, la celebración de esa muerte y de esa obra y de ese nuevo pacto con aquella Pascua antigua. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a ver algunos principios de la Pascua que son claramente aplicados en el Nuevo Testamento para la celebración y la ordenanza de la Santa Cena en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué fue la Pascua? Los hermanos que conocen el libro de Éxodo, cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto, Faraón se endurece muchas veces. Y la última plaga que el Señor va a mandar contra Faraón para que deje de ir libre al pueblo de Dios es que Él va a herir a los primogénitos de la nación. Y cuando Él le dice esto a Moisés, le dice a Moisés que mande al pueblo reunirse por familias y que sacrifique un animal. Y que coma ese animal con hierbas amargas, con vino y con pan sin levadura. Y que la sangre de ese animal sea puesta en el dintel de las puertas, de tal manera que cuando venga el ángel de la muerte, él pase por encima de esas casas. Y eso sucedió.
El ángel de la muerte vino, hirió a todos los primogénitos de Egipto y liberó el Señor poderosamente a la nación de Israel del yugo de la esclavitud de los egipcios. Ahora, el Señor estableció que para ellos ese sería el primer día del mes y que de allí en adelante ellos celebrarían una gran fiesta, y era la fiesta de la Pascua, en memoria de cómo Dios los libró, ¿sí?, de la esclavitud en Egipto, y en memoria del poderoso hecho que Dios había hecho con ellos. Entonces la Pascua judía nos habla de liberación, pero para que ellos fueran libres del juicio de Dios que habría de pasar sobre la nación de Israel, tenía que haber sangre y tenía que haber un animal que habría sido sacrificado. Entonces lo mismo nos habla la cena, para que Dios nos pudiera librar a los hombres del juicio de su ira y la condenación. Dios sacrificó un inocente, y ese inocente es su Hijo, y el pan es figura del cuerpo que fue sacrificado. Y así como los judíos tenían que tomar la sangre del animal y ponerla en el dintel de la puerta, ahora se presenta Jesús delante de sus discípulos y coge la copa y dice: este vino es la sangre del nuevo pacto. Usted ve cómo el nuevo pacto tiene una ligación a las realidades y las sombras que mostraban el antiguo pacto. Entonces, la fiesta de la Pascua en general era una conmemoración de un hecho que sucedió y que ellos seguían celebrando, ¿sí? Ahora, la cena que nosotros tenemos tiene mayor implicación, porque Pablo dice que nosotros sí celebramos algo que sucedió. Por eso Jesús decía: hacer esto en memoria de mí. Nosotros celebramos un hecho histórico y único, el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario para redención de nuestros pecados. Eso es el hecho histórico, mas no solo celebramos un hecho histórico, sino también la Santa Cena es un anuncio, una proclamación. Dice: y anunciad esto, dice Pablo. Todas las veces que hicieres esto, que dice esto, la muerte del Señor anunciáis. Entonces, por un lado, la cena es un anuncio de lo que sucedió, pero también es una proclamación, porque eso que sucedió históricamente todavía tiene relevancia y vigencia para salvación a todos los que oyen y creen. Entonces, en un sentido, aún es bueno que hayan personas en medio nuestro que, aunque no han creído y aunque no van a celebrar con nosotros la cena, tal vez sí van a escuchar lo que es el Evangelio. Porque siempre que estamos celebrando la cena, siempre estamos anunciando que la muerte y la resurrección. Y por otro lado, la cena no solo nos remonta a algo histórico o algo presente que debemos hacer, que es anunciar, sino que también trae la esperanza de algo futuro, ¿sí? ¿Qué es eso futuro? Hasta que Él venga. Entonces la cena tiene varios aspectos más amplios de lo que era la Pascua. Por un lado nos muestra la base por la cual somos salvos. Por otro lado nos lleva a anunciar esa salvación que hemos recibido gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y por otro lado nos recuerda la esperanza, porque somos peregrinos hasta que el Señor vuelva. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora vamos a ir a Éxodo para ver un poco algunos aspectos prácticos que complementan lo que hemos venido enseñando por largo tiempo y lo que los hermanos han escuchado por muchos años de nuestra boca acerca de la cena. Éxodo 12, verso 14. Ahora, mire lo que se nos dice de la celebración de la Pascua. Dice: y este día os será en memoria. Era un peligro. Es más, eso fue lo que vemos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, cuando muere Josué y los ancianos de Israel, se levantó una generación que no conocía a Dios ni conocía los grandes hechos de Dios. Por eso usted ve que el libro de Jueces, el síntoma de apostasía es representado con esta frase: y cada uno hacía lo que bien le parecía.
heresía. Porque una vez nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha mandado, generalmente nosotros caemos en apostasía y caos, y cada uno hace como bien le parece. Y hay cosas que no se pueden hacer bien como nosotros nos parece, sino hay cosas que tienen que ser hechas como Dios lo estableció desde un principio. Y por eso el Señor les decía: haced memoria, para que ellos no perdieran a Dios, no perdieran las obras de Dios y mantuvieran la base de lo que sería su fe. Asimismo, por eso la cena siempre necesita recordarnos por qué estamos aquí. Estamos aquí gracias al fruto de nuestro Señor Jesucristo, al fruto de su muerte, al fruto de su resurrección. Por eso es hacer memoria, para que no se nos olvide, porque hay cosas que tienden a olvidarse en la memoria del pueblo, y el Señor lo estableció como un memorial. Y dice: haced, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, lo que vemos de la Pascua como una figura pequeña y una sombra de la gran realidad era que el Señor quería que esto permaneciera de generación en generación. Y eso mismo pasa con la cena del Señor, hermano. Siempre que la iglesia ha vuelto a una normalidad, siempre que la iglesia ha vuelto a la palabra, siempre que la iglesia ha vuelto al señorío de Cristo, estas cosas se restauran y se vuelven a practicar como en un principio. Lo mismo sucede cuando la iglesia abandona las escrituras y abandona a Cristo y abandona su palabra. Ella cae en todo tipo de prácticas, menos en las que Dios estableció. No es lo extraño en nuestros días que a veces los cristianos se reúnen todos los domingos, tienen una cantidad de actividades, y tal vez lo principal, que debería ser el culto del domingo, que es la memoria del Señor Jesucristo, no se practica en muchos lugares. ¿Sí? Nosotros tenemos este mismo mandamiento. ¿Hasta cuándo necesitamos cumplir esta práctica como vida de iglesia? Hasta que el Señor vuelva. ¿Sí? Y la práctica bíblica que encontramos en el libro de Hechos, por ejemplo en Hechos 20 verso 7, era que en el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, los cristianos se reunían el primer día de la semana con un aspecto principal. Claro que el pasaje nos muestra que también hubo una predicación de Pablo, seguramente también habían oraciones, probablemente también habían algunos cánticos, pero el asunto central de nuestra reunión el primer día de la semana debería ser la cena del Señor. Debería ser el cumplimiento del mandamiento al Señor, la obediencia a lo que el Señor ha establecido. ¿Sí? Ahora dice Éxodo 12:14, no lo perdió, ¿cierto? Dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora lo siguiente que nos dice es que es una fiesta solemne, una fiesta santa para Jehová. Nosotros podemos tener celebraciones. A veces hay la pregunta: ¿es pecado como cristiano celebrar cumpleaños? ¿Es pecado como cristiano celebrar aniversarios? ¿Es pecado como cristianos? Bueno, hay muchas celebraciones que nosotros tenemos. Y lo que podemos decir es que la Biblia no habla en relación a esas cosas. Desde que no tengan un aspecto religioso y de culto a Dios, cada uno debe probar en su conciencia si quiere hacerlo, si es algo que no afecta a su fe. Bueno, ahí son otros asuntos, un asunto de conciencia, podemos decir. Ahora, cuando hablamos de las celebraciones y las fiestas del Señor, son fiestas sagradas, solemnes. Eso significa que nosotros no lo podemos hacer de cualquier manera. Si usted lee el pasaje completo de la Pascua, se mostraba que ellos tenían que comer la Pascua con ciertos ingredientes: hierbas amargas, pan sin levadura, vino. Se mostraba que ellos lo debían comer vestidos, porque ellos debían comer con prisa porque iban a salir, ¿sí? Se mostraba que no se podía desperdiciar ninguna parte del sacrificio. Se mostraba que no se podía comer crudo. Se mostraba una gran cantidad de características. ¿Y por qué el Señor fue tan riguroso en la Pascua?
Porque como él nos lo acaba de decir en este pasaje, era una fiesta solemne. Ahora, si la sombra y la figura tenía el carácter de solemnidad, ¿cuánto más la fiesta del nuevo pacto cuando celebramos la cena del Señor? Y mire que es interesante que vamos a leerlo en 1 Corintios 5, en el pasaje que Pablo habla de que Cristo es nuestra Pascua y que está tratando algunos problemas de la iglesia. Él se remonta a esa fiesta y a la fiesta que continuaba, la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura. Y él nos muestra cómo debe hacerse esta fiesta o esta celebración en medio de la iglesia, pero de cierta manera, o sea, con solemnidad. Que esos son los aspectos que tal vez hoy vamos más a resaltar, porque hay otros aspectos que ya hemos tratado claramente. ¿Cuál es el mensaje de la cena, de que nos habla el pan, el sacrificio de Cristo? Pero hay ciertas cosas que a veces nosotros perdemos de vista, pero que hallamos muy importante como parte de nuestra serie y de algunos o de algunas posiciones que estamos tomando como iglesia. Por eso yo quería resaltar especialmente estos pasajes. 1 Corintios 5, 7. Fue el pasaje que leímos ahora. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea que ahora Pablo, tratando un problema de pecado en la iglesia, él le dice a los hermanos que ellos deben celebrar la fiesta como un lenguaje simbólico de celebración de culto y de vida cristiana como iglesia, como ellos celebraban la Pascua. Y miren lo que él resalta: así que celebremos la fiesta. Pero mire esta frase: no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que así como la Pascua debía ser celebrada con panes sin levadura, así la fiesta, la Pascua del nuevo pacto, debe ser celebrada sin levadura. Y ahora, ¿cuál es la explicación de la levadura? Pablo mismo nos la está diciendo ahí. ¿Cómo? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. O sea que una de las cosas que nosotros nos debemos preocupar, como Pablo se estaba preocupando en la iglesia de Corintio, es que cuando nosotros celebramos la Santa Cena y la comunión de la iglesia no puede ser manchada con la levadura del viejo hombre y sus frutos, esto es el pecado. No debemos permitir que nuestra celebración sea manchada, como dice ahí más adelante, con malicia y con maldad. ¿Sí? Ahora, Pablo sigue la idea, sino que debe ser un asunto con sinceridad. O sea, sinceridad en el término griego quiere decir transparencia. La comunión de la iglesia no debe estar empañada o no debe estar leudada con la levadura del pecado, hermanos. Sino lo que nos debe caracterizar es que somos personas sinceras, quiere decir íntegras, transparentes. Y dice lo siguiente: y de verdad. Sí, el Señor no quiere que la celebración de su cena esté manchada por la hipocresía, por el engaño, por el pecado. Ahora sigue Pablo aclarando, porque Pablo es muy didáctico. Él usa la simbología, pero no nos deja en el plano de la interpretación privada, sino que él mismo nos va a interpretar el pasaje. Y dice: os he escrito por carta, así como estaba escrito por carta y por mandamiento en el Antiguo Testamento cómo ellos deberían celebrar la Pascua. Ahora Pablo nos deja por carta cómo nosotros deberíamos celebrar la cena del Señor. Dice: que no os juntéis con los fornicarios, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora usted mire lo interesante, hermanos. Hablando de la levadura, hablando de la celebración, ahora Pablo nos dice con qué hermanos no debemos comer. En un sentido, esto siempre ha sido interpretado que no debemos comer en el sentido de que no debemos participar de una comunión activa con una persona que dice que es cristiana, pero que está en pecado. Y eso muchas veces lo aplicamos afuera. Si usted es un buen cristiano y usted conoce una persona que es cristiana, que dice que es cristiana, usted le está hablando, no se arrepiente y sigue siendo borracho, usted no debería tener comunión cercana con ella porque lo contamina. Pero hermano, si eso es cierto afuera, ¿cuánto más cierto no será en medio de nuestra comunión y de nuestra celebración solemne de la Pascua? Entonces, si en medio de nosotros, póngame bien cuidado, hermano, hay un hermano que dice que es hermano, tal vez hasta se bautizó, pero si el tal hermano, mire lo que dice ahí, si el tal hermano es fornicario, o sea, está viviendo en fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales prematrimoniales, relaciones sexuales extramatrimoniales, y aunque sea hermano, eso es levadura. Y si nosotros permitimos esas prácticas y esos pecados sin condenarlos, en el sentido de reprenderlos, en el sentido de exhortarlos, en el sentido de llamarlos al arrepentimiento, eso va a leudar la masa. ¿Sí? El asunto es que una persona que dice que es cristiana y vive en fornicación, sin arreglar su vida, él está enseñando a los jóvenes de la iglesia que se puede vivir en fornicación. Él está enseñando a los niños de la iglesia que él puede tomar a una mujer o una hija de un hermano e irse a vivir con ella sin casarse. Entonces se pervierte la moral y la santidad de la iglesia cuando permitimos levadura en medio nuestro. No deberíamos permitirlo. Ahora, eso éramos, dice la palabra, antes. Antes éramos fornicarios. Pero una de las evidencias cuando llegamos a Cristo es que hay una transformación de vida. Amén. Entonces, si al tal no lo deberíamos invitar a comer en el sentido de tener compañerismo con él afuera, al tal tampoco le podemos permitir que participe del pan y de la copa, hermanos. Aunque sea hermano. ¿Sí? ¿Quién más? O avaro, un hermano codicioso, ama el dinero, es tramposo, engaña a uno, tiene un negocio, está haciendo trampas, está escándalos es una persona ladrona, mentirosa. En ese aspecto del dinero tiene pecados escandalosos, igual que el fornicario, hermano. ¿Quién más? El idólatra. Él dice que es cristiano, pero usted va allá y tiene el altar para Santa María, Santa Chucha, Santa no sé quién, Chukis, practica una religión falsa, y usted dice que es cristiano. Dice que es cristiano. ¿Qué debemos hacer? Reprenderlo para que se arrepienta, hermano. Pero si él sigue en la práctica de su culto pagano falso, él no debería sentarse a la mesa. ¿Qué más dice ahí? Maldiciente. Es una persona que a toda hora está hablando palabras de maldición, groserías. Es una persona que no controla su boca. Es una persona que en su hablar muestra que no es cristiano. ¿Sí? Y nosotros ya lo conocemos y ya le hemos hablado y no se ha arrepentido. Él sigue viviendo de la misma manera. No debemos permitir qué tipo de personas estén en la mesa de la comunión, aunque digan que son hermanos. ¿Quién más? El borracho. La persona que tiene vicio con el alcohol. La persona que dice que es hermano, pero se emborracha cada 15 días, cada 20 días. Ya se le ha hablado, se le ha reprendido. Hay que prohibirle entrar y estar en la cena, si no se ha arrepentido.
¿Sí? Al ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces la cena, hermano, es una celebración que tiene un carácter solemne, santo, que es la expresión pública de un gran evento, Dios librándonos del pecado en Cristo Jesús. Dios muriendo por nosotros para que nosotros ya no vivamos esclavos del pecado. Entonces sería una contradicción celebrar la cena con panes con levadura. Ahora, es interesante que en Números, si usted quiere puede leerlo ahí, cuando habla de la cena, Números 9, verso 10, el Señor no cierra totalmente la cena o la Pascua para los impuros. La cierra mientras ellos no se arrepientan. Y es muy interesante porque habían algunos que llegaron a donde Moisés le dijeron: el día que se celebró la cena, nosotros la Pascua no la pudimos celebrar porque estábamos inmundos. ¿Qué era que estaban inmundos? Cuando una persona moría en esa época y las personas se acercaban y tocaban en el muerto, quedaban ¿qué? Contaminadas. Entonces cuando ellos estaban contaminados, ellos no podían participar de la cena, de la Pascua. Entonces, ¿qué nos habla de eso? Cuando nosotros en nuestro andar tocamos el viejo hombre muerto y quedamos contaminados con ese pecado, y ese pecado trae escándalo para nosotros, generalmente, como lo venía diciendo Pablo, ese pecado escandaloso hace que nosotros seamos restringidos de participar de la celebración. Pero entonces ellos preguntan, bueno, pero entonces ¿qué podemos hacer? Y Moisés consulta a Jehová y mire lo que le responde el Señor en esos casos. Dice ahí en el 9:10, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros, y eso es importante que es cualquiera, ¿no? O de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Entonces había una excepción cuando las personas fueran inmundas o cuando las personas estuvieran de viaje. Pero especialmente cuando fueran inmundas, el Señor les daba la oportunidad de volverlo a celebrar un mes después, esperando ¿qué? Purificación. Entonces un hermano puede ser restringido ¿hasta cuándo? Hasta que se purifique. O en el lenguaje del Nuevo Testamento, hasta que se arrepienta. Como lo vemos en la segunda carta de Corinto. Hay personas que son restringidas hasta, no es para siempre, sino hasta que enderecen sus pasos, hasta que ordenen sus vidas, hasta que el pecado visible y público sea tratado adecuadamente. Él puede volver a celebrar la Pascua después. Entonces nosotros también pensamos que el cristiano puede volver a la cena, solo que tiene que haber limpieza. Entonces, como es una fiesta solemne, hermano, requiere una actitud de santidad en torno y de reverencia. Ahora mire lo que dice el verso 13. Mas el que estuviere limpio, se quiere decir el cristiano que no está en un pecado grotesco, según la figura, y no estuviere de viaje, porque esto es bien importante, hermanos, la única razón por la cual un cristiano o un judío en esa época no celebrara la Pascua es porque él estuviera de viaje o porque estuviera inmundo. Pero si la persona estuviera limpia, dice ahí qué pasa, y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo.
por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Entonces póngase a pensar en esto. Por un lado, la Biblia restringe al que está sucio, al inmundo. Pero por otro lado, la Biblia condena y toma como pecado cuando un judío, pudiendo celebrar la cena, la Pascua del Señor, no la celebraba. No asistía a la fiesta. ¿Qué dice el pasaje ahí? La tal persona será cortada entre su pueblo. Y dice ahí en el final, el tal hombre llevará su pecado. Entonces, por un lado, celebrar la cena con levadura, con panes de levadura, es pecado. Pero por otro lado también es pecado cuando un cristiano es irresponsable e indiferente ante la celebración de la cena. Y yo en este momento quisiera citar un libro que es muy bueno, muy recomendado, que es el libro La Cena del Señor del hermano Charles Mackintosh. Y él dice lo siguiente: a veces hay mucha ligereza e indiferencia en los corazones de los cristianos en cuanto a su participación de la Cena del Señor. El indiferente permite con facilidad que las circunstancias sin importancia mínima le impidan asistir a la reunión de la cena. Entonces ese cristiano que cualquier cosa que tiene que hacer, él la hace el domingo, no importándole que el domingo es el día del Señor y el día de la conmemoración de la mesa del Señor. Si él tiene algo que hacer, él escoge el horario de la reunión. Si él tiene una visita en su casa, él sacrifica la reunión de la cena por estar con su familia. Si él tiene una sensación de que amanece de pronto con tos, él no va a la reunión. Si amanece el día oscuro y no llueve, él no va a la reunión, porque cualquier circunstancia puede reemplazar la reunión de la cena del Señor. El pecado está sobre él. Si usted es de ese tipo de cristianos, hermano, que por cualquier circunstancia mínima o aparente, sin significado o valor, se ausenta de la mesa del Señor, usted está pecando contra la celebración, hermano. ¿Sí? A veces puede ser un interés material, a veces puede ser un interés familiar, a veces puede ser un interés terrenal. Cualquier cosa hace que el cristiano simple y descuidado sea irresponsable con la cena del Señor. ¿Sí? Dice él, cuán a menudo observamos que hombres que no pueden pararse el domingo en la mañana temprano salen corriendo de lunes a sábado a su trabajo y no lo hacen con la misma diligencia en cuanto a la cena del Señor. Nosotros en estos días hablamos con los hermanos de la alabanza. ¿Cuán pesada es la alabanza cuando estamos cantando y comienzan a llegar? ¿Cuán pesada es la reunión cuando estamos cantando y los hermanos llegan a la mitad, distrayendo, moviendo sillas, sin ninguna atención? Eso es pecado, hermanos. Es un pecado contra las oraciones del pueblo, es un pecado contra la alabanza del pueblo y es un pecado contra la gloria del Dios que nosotros alabamos. ¿En cuántas cosas naturales, terrenales y materiales corremos? ¿Sí? Es lamentable que sea así, dice nuestro hermano Mackintosh. Y él dice una recomendación: querido lector, si usted tiene esta práctica, usted debe arrepentirse. Porque usted falta contra su testimonio a Cristo y provoca daños y perjuicios para su alma, para la comunión de los hermanos, y impide el crecimiento de la gracia y el fluir de la iglesia. Señor nos ayude, hermanos, porque a veces nuestra fiesta no es tan solemne como debería ser. Entonces la única excusa, porque uno se habla con los hermanos, ay hermano, es que, hermano, eso no es excusa. Será excusa para usted, para Dios no es excusa. La única excusa es que usted no esté en la ciudad. O ya cosas así que sobrepasen. ¿Quiénes deberían celebrarla? Éxodo 12, verso 43.
Éxodo 12, verso 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ahora mire esta frase, hermano. Ningún extraño comerá de ella. Hermanos, nosotros ya con el tiempo sabemos quiénes son los miembros, quiénes participan en la comunión. Cuando usted invite a alguien extraño, adviértale que él no debería comer la cena. ¿Sí? No, es que él, no, hermano, no lo conocemos, es un extraño. Este pan representa la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Sea su familiar, adviértales. La iglesia tiene la reunión del domingo, pero hay un momento que es exclusivo solo para los hermanos. Tenga cuidado. Ahorita vamos a ver por qué es bueno advertir esas cosas. Dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiereis circuncidado. ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos del bautismo y la circuncisión? Entonces, ¿cómo sabían que ellos eran parte del pueblo? La circuncisión. Entonces, claro, no estamos diciendo que las personas no van a comer nunca, pero primero tienen que creer el evangelio, bautizarse, dar testimonio público de su fe en Cristo, y ahí sí pueden comer. ¿Sí? El extranjero y el jornalero no comerán de ella. O sea, personas que estaban entre ellos, pero eran extranjeros o esclavos que ellos, o servidores que ellos tenían, pero que no eran parte del pueblo, que no debían comer de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. A veces le hacen la pregunta a uno: hermano, bueno, una persona que no vino a la reunión, ¿podemos llevarle la copa y podemos llevar el pan? Esto es una celebración pública, tiene como fin los que estamos públicamente congregados en el nombre del Señor. Si la persona por enfermedad o por otra causa no pudo venir, cuando vuelva, que la celebre. ¿Me está entendiendo, hermanos? Toda la congregación de Israel lo hará. O sea, en realidad toda la iglesia es llamada a hacerlo, hermano. Todos los creyentes, sea nuevo creyente o sea un anciano, sea joven, sea adulto, todo esto es un mandamiento, hermano, para toda la iglesia. Porque recuerde que cuando alguno se ausentaba era pecado. Entonces el mandamiento era para todos los, hermano, sea un cristiano aquí en Bogotá, sea un cristiano en China, sea un cristiano en Rusia, sea un cristiano en un país musulmán, todo cristiano como ora, como lee la palabra, como se debe congregar, también debe celebrar la Pascua del Señor, que es la cena. Todo cristiano, esto no perdió vigencia. Claro, hay movimientos religiosos, sectas y falsas iglesias que han pervertido la cena y la practican, pero eso no quiere decir, como hemos venido diciendo todos los domingos, que por causa de la apostasía de algunos nosotros debamos dejar de hacer lo que el Señor nos ha mandado. ¿Sí? Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación. O sea, el que se convierte, el que es bautizado, el que realmente que la celebre. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Eso nos muestra que la cena no es para incrédulos, hermano, ¿cierto? El pasaje es claro, ¿cierto? La figura, la sombra es muy clara. ¿Y ahora por qué? Mire lo que dice 1 Corintios 11, verso 27. Hablando de los hermanos. Pero si hay una solemnidad en cuanto a la iglesia, imagínense lo que puede suceder cuando se profanan ciertas cosas de parte de los impíos. Dice: de manera que, 11:27, cualquiera que comiere este pan
y bebiere esta copa del Señor indignamente. Ahora, por el contexto podemos decir que esa indignidad era la levadura de los corintios. ¿Cuál era la levadura de los corintios? Pleitos entre hermanos. Había divisiones entre los ricos y los pobres. Los ricos y los pobres traían a veces los ricos mucha comida y mucho vino, y antes de llegar a la cena habían tomado tanto vino que iban a llegar a la cena borrachos. Eso era levadura. Y dice Pablo, tomar la cena indignamente. ¿Qué trae como consecuencia? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, cuando una persona no come con la dignidad, en el sentido puede ser de lo que veníamos hablando como iglesia, un hermano que dice que es hermano y está en esto. O puede ser también aplicado al incrédulo, al incircunciso. Él no tiene la dignidad del hijo. Él no tiene la salvación, él no tiene el perdón de pecados, él no tiene el Espíritu de Dios. Y él come sin discernir indignamente. El día del juicio le va a decir Dios, usted es culpable. ¿Culpable de qué, Señor? Culpable de pisotear mi cuerpo y mi sangre. Dice ahí, ¿no? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea que en últimas, para los cristianos, los miembros de la iglesia, debe haber un examen, hermano, personal. Como alguien un día le decía a Cristian, hermano, yo siento que yo no puedo tomar porque mi conciencia me muestra esto en mi vida y no sé si puedo comer. Y ¿qué le dijo el hermano? Hágale caso a su conciencia, ordene su vida. Sí, porque es que hay cristianos que realmente ellos saben que están en fornicación y vienen a comer. Realmente ellos saben que están en fornicación o están robando o están en borrachera y vienen a comer. ¿Sí? A veces la iglesia tiene que ayudarles, pero el examen propio ya nos daría una evidencia si yo debo comer o no debo comer. ¿Cierto? Ahora estamos hablando de práctica de pecado, ¿no? Cuando la persona vive constante práctica de esas cosas. Dice, y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, él no tiene discernimiento de qué es el cuerpo. Él no tiene discernimiento de qué es el sacrificio del Señor. Él no tiene discernimiento de qué es la sangre. Él no ha bebido espiritualmente el perdón de Dios y no ha bebido de la salvación de Dios a través de Cristo Jesús. Él no tiene discernimiento, él no entiende. Para él eso es como ir a misa y comer la hostia y beber el cáliz. Él no tiene revelación de la gloria del mensaje que es la gran celebración de la cena del Señor. Entonces, como él no tiene discernimiento, lo hace con toda irreverencia. Pero el problema es que ¿qué? Juicio, come y bebe para sí. Y dice Pablo, o sea, eso ya era un hecho en esta iglesia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que el efecto de profanar las cosas santas sin temor, reverencia, revelación, hace que Dios juzgue a la persona a veces de ciertas maneras. Una cosa es la debilidad, otra cosa es la enfermedad, otra vez hay otros casos de muerte. Sí, nosotros conocimos el caso de un muchacho que tenía problemas con la droga y venía a la comunión de una iglesia y venía a la comunión del hermano, no coma porque el hombre un día irreverente dijo, no, yo puedo comer, y comió, bebió, y a los días en un vuelo de esos casi se muere. Nosotros no podemos burlarnos, hermano, del Señor. ¿Sí? La comunión de la iglesia es una comunión ¿qué? Santa. Y nosotros como miembros de la iglesia debemos saber que la comunión del cuerpo es santa. No podemos pisotear las cosas del Señor. No podemos celebrarla con levadura. Ahora los hermanos van comenzando a entender por qué en nuestro corazón hay ciertas cargas, por qué hay ciertas preocupaciones, por qué no deberíamos hacer las cosas de cierta manera tampoco. No porque nosotros queramos, para nosotros es mucho más tranquilo la posición que algunos toman de que el Señor sabrá.
Pero el problema es que el Señor sabrá, pero nos ha puesto en esta localidad. ¿Y se acuerdan ese pasaje de los que pastorean, los que os presiden? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de pastorear la Grey, velar por la Grey, para que todo lo que nosotros vivimos como iglesia sea bajo el estándar de las Escrituras, del Espíritu del Señor, la santidad y lo que corresponde a un pueblo que está caminando en pos de la gloria. Amén. Mas siendo juzgados, somos castigados con el Señor, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si hay un castigo del Señor cuando la iglesia no toma con toda solemnidad esta gran ordenanza o mandamiento del Señor. Entonces, hermanos, la cena del Señor es otro de los ingredientes que tiene la vida de la iglesia, y nosotros debemos saber cómo administrar esta ordenanza de una manera sabia, de una manera santa. Hay mucho material, hermano. Yo les animaría a leer el libro del hermano Charles Mankinton, La Cena del Señor, y los mensajes que nosotros hemos dado sobre este tema en otras ocasiones. Entonces vamos a disponernos para celebrar la Cena del Señor, hermanos, con toda reverencia, con toda solemnidad, con lo que hemos hablado, según lo que hemos expuesto en la palabra. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, hermanos, es muy importante que nosotros consideremos qué estamos haciendo, hermano, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Yo sé que hoy habíamos hablado con algunos hermanos de presidir la cena, pero como el tema es diferente, yo no quisiera que le añadiéramos más a lo que se ha dicho. Entonces vamos a orar por el pan, vamos a orar por la copa, vamos a invitar a los hermanos de la iglesia que están en la comunión para que pasen y participen del pan y participen de la copa en memoria del Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que esto también sea una exhortación, no para el otro, porque a veces nosotros pensamos en el otro, ¿no? Piense cuántas veces usted ha dejado de venir a una reunión descuidadamente, hermano. Piense cuántas veces usted pone en cualquier otro lugar cualquier cosa por encima de la celebración del Señor. Piense a veces cuán irrespetuosos nosotros mismos hemos sido con este glorioso mandamiento del Señor que vuelve nuestros ojos al Señor. Y yo pienso que cada uno de nosotros debería en algún aspecto pedir perdón al Señor, pedir al Señor que nos ayude a hacerlo con toda solemnidad, con toda santidad y con un corazón limpio. Que no haya levadura en nuestra comunión, que no haya levadura en nuestro corazón. Que el Señor ordene también, hermano, que usted tal vez que se siente reprendido, que la palabra de hoy tal vez lo lleve a usted a ordenar su vida, tal vez lo lleve a usted hoy a encaminar sus pasos, para que usted pueda caminar con el pueblo de Dios y estar en medio de la comunión de la manera que el Señor quiere.